No, uno de los problemas más importantes de la Revolución Cubana en la actualidad es precisamente el trabajo con los jóvenes. Es decir, siempre hay que estar trabajando con los jóvenes porque ellos son el futuro de la revolución. Si los jóvenes no se sienten comprometidos e identificados con el proceso revolucionario, perdemos. Así que esa es la primera cuestión de la revolución, siempre trabajar con los jóvenes, todo el tiempo. Y no es embargo ni bloqueo. Es que we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead we will begin to normalize relations between our two countries. La decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, que es reconocer la legitimidad del gobierno de Cuba, que es algo que se quiso negar a nuestro país durante más de 50 años. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. After all, these 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach. Reconocer abierta y públicamente que la política de Estados Unidos hacia Cuba había fracasado, había terminado aislando a Estados Unidos cuando el propósito original era aislar a Cuba. Yo creo que eso es un reconocimiento a la resistencia del pueblo de Cuba y un reconocimiento a la solidaridad mundial, sobre todo de América Latina y el Caribe, que hizo frente común fundamentalmente en los últimos 10-20 años. Lo que es una discriminación contra la nación y contra todos los ciudadanos cubanos es una cosa totalmente injusta. El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Pero esta no será posible mientras exista el bloqueo. No se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos y es una violación del derecho internacional debe cesar. El bloqueo cubano ha terminado. El fin será el día que el Congreso de Estados Unidos proclame definitivamente que se ha finalizado, se ha concluido esta política. Hay un intento de presentar lo que está sucediendo a partir del 17 de diciembre como una normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Esa es una tendencia que se está viendo, tendencia equivocada. Lo que se decidió el 17 de diciembre y se anunció el 17 de diciembre es la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. Pero hay una confusión. Desde el año 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, efectivamente, el Congreso
codificó el bloqueo a Cuba en ley. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes era solamente una prerrogativa del presidente quedó legislado. Por tanto, solamente en el futuro el Congreso de Estados Unidos podrá proclamar mediante otra ley que el bloqueo a Cuba ha terminado. El presidente de los Estados Unidos tiene amplios poderes ejecutivos. Si aplica con determinación esos poderes, lo puede modificar sustantivamente y deja solamente al bloqueo con 4 o 5 aspectos principales que él sí no puede modificar. Obama es el presidente, pero en Estados Unidos no gobierna el presidente, gobierna el lobby. El lobby, los grandes intereses son los que en realidad dirigen el país. No hay un cambio en los objetivos de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que sigue siendo el tratar de promover cambios en el gobierno de nuestro país. De lo que se trata es un cambio en las tácticas, en las vías para lograr esto. En el pensamiento geopolítico de los Estados Unidos, siempre Cuba ha estado como una, digamos, pieza en su ajedrez geopolítico, como una pieza deseada, como una pieza que está destinada a pertenecer al juego del más poderoso. Desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana se produjo una hostilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hostilidad básicamente porque el ejemplo de la Revolución Cubana desde los mismos inicios era insostenible para los Estados Unidos en un territorio como la América Latina y el Caribe que consideraba suyo. Desde el año 59 le dolió más a la mentalidad imperial, nuestra soberanía, nuestra decisión absolutamente irreversible de forjarnos como pueblo un destino diferente, un destino socialista además. Y esa política de hostilidad, muy pronto, después del triunfo de la revolución, se transformó en una serie de actos de política exterior que empezaron a configurar lo que muy poco después sería el bloque cubano. Y eso se ve muy claro en un memorándum que el subsecretario de Estado entonces, en 1960, Lester D. Mallory, le preparó al que era el secretario de Estado, Robert Ruboto, donde decía: cuando Kennedy estaba firmando el bloqueo contra Cuba, que lo estaba haciendo en nombre de Dios, creo que estaba en ese momento conscientemente, sabía que estaba cometiendo el pecado original. La Convención contra el Delito de Genocidio de 1948 deja claro que genocidio es el intento de destruir a un grupo. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho el bloqueo? Tratar de destruir un grupo, los 11 millones de cubanos. El bloqueo ha sido un acto criminal, genocida, horrible, diabólico, implantado por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Ha tratado de matarnos por hambre, por necesidades, por todo. Yo creo que una de las grandes heroicidades, no solo de nuestra región, yo creo que a nivel mundial en muchos años, fue esa resistencia del pueblo cubano ante lo que el compañero Fidel le llamó en un momento dado el doble bloqueo y los intentos de destruir a la Revolución Cubana, habiéndose destruido el socialismo en Europa Oriental, habiéndose destruido a la Unión Soviética. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz
de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba. Es importante tener en cuenta que cualquier medida que condene a no poder entrar en Estados Unidos, recibir penalidades desde el punto de vista financiero, incluso personal, para poder mandar a sus hijos a estudiar, viajar, hacer todas esas cosas, lógicamente que a mucha gente algunos los aterra, pero a muchos otros, aunque sea, los paraliza. Y mucha gente dice, me voy a invertir a otro lado, voy a invertir en los propios Estados Unidos para no correr el riesgo de caer en alguna de las tantas cláusulas que tiene la exportación. Los daños acumulados del bloqueo hasta el mes de julio del 2014 ascendían a 1.112.000.000.000 de dólares. Cuando digo billón, estoy hablando de 1 billón en español. 1 billón en español es 1 millón de millones. Es que ese imperio da tanto miedo que nadie quiere comerciar con nosotros y entonces nos obstruye cualquier paso en todos los sentidos. En muchas formas se puede ilustrar el impacto del bloqueo. A veces los tratamientos hay que cambiarlos 3 y 4 veces porque no tenemos el medicamento adecuado, porque falta algún material para poder hacer ese medicamento. Podemos hablar específicamente de los momentos en que no hemos podido tener abastecimiento de algunos medicamentos importantes para el control de las enfermedades, de momentos en los cuales nos ha sido difícil adquirir equipamiento médico a través del cual nosotros podamos hacer tratamiento, o bien equipamiento médico a través del cual nosotros podamos realizar medios diagnósticos o de investigaciones, o bien podemos hablar de momentos en los cuales no hemos podido adquirir determinados reactivos para nosotros poder hacer estas investigaciones, estos estudios que requieren los pacientes. A Cuba no se le puede vender por ningún país ningún producto o ninguna mercancía o ninguna maquinaria o ningún equipo que tenga más de un 10% de componentes norteamericanos. La gente también se sorprende y la gente dice, oye, pero ¿cómo es que ustedes sobreviven? Esta escuela se llama Solidaridad en Panamá. Fue fundada el 31 de diciembre de 1989 por nuestro comandante en jefe. ¿Por qué tiene este nombre? Porque paralelamente a la fundación de esta escuela era atacado el pueblo de Panamá por el gobierno de Estados Unidos y en un gesto de solidaridad a este pueblo decidió el alto mando de este país, en este caso dirigido por Fidel Castro, ponerle el nombre de Solidaridad con Panamá. Esta escuela tiene la misión de atender niños, adolescentes y jóvenes con desviaciones en el área motriz, o sea, niños con limitaciones físico-motoras. Es un centro de carácter nacional porque en él estudian estudiantes de todas las provincias del país. Hasta donde nosotros tenemos entendido, es el único que hay en Centroamérica y en el Caribe con estas características. Tiene 66 docentes para atender a estos estudiantes. Esta es una niña que presenta una parálisis cerebral. Es una niña que tiene 5 años, es del grado preescolar y estamos trabajando lo que son todos los miembros inferiores. ¿Para qué? Para mejorar en ella el patrón de marcha. Eso es. Vamos. Inicialmente en el país se pensaba en construir 3 escuelas de este tipo. Una en el occidente, una en el oriente y una en el centro. Pero a raíz de los embates del bloqueo y todo lo que lleva implícito desde el punto de vista económico y limitación y carencia de recursos,
se quedó nada más esta escuela acá en la provincia de La Habana. Por tanto, todos los estudiantes de otras provincias vienen para acá. El Estado es el que costea todos los gastos de la escuela. Cada niño, en función de la patología física que presenta, necesita un determinado tipo de silla de ruedas. O sea, en función de corrección de postura, de corrección de equilibrio. Hay niños que pueden trabajar con sillas convencionales, pero hay niños que con determinada espasticidad que pueden tener en el cuerpo necesitan sillas con determinados aditamentos para que se puedan trasladar de un lugar a otro. Y nosotros estamos imposibilitados de poder comprar esa silla en el mercado internacional. Porque realmente cuando se dice en el mundo que de las personas que llevan a cabo esta política de bloqueo, que es para Cuba, hay situaciones. Entonces no nos venden a nosotros este tipo de sillas. Y hay que auxiliarse en momentos determinados en terceros países. Entonces es una causal, es una limitante, un ejemplo de bloqueo en esta escuela, el acceso a diferentes sillas para corregir postura. Necesitamos, por ejemplo, materiales específicos, por ejemplo, un lápiz con más grosor, determinados materiales con silueta, donde a partir de la torpeza motora que tenga el estudiante pueda trabajar mejor en función de mejorar el tema de calidad en el aprendizaje. ¿Qué pasa? A partir de todo es una causa, nosotros no podemos comprar y trabajar estos niños con los mismos materiales didácticos convencionales de manera estándar. Haciendo énfasis en esta política cruel que no tiene por qué, eso sí podía tener más calidad el tema de aprendizaje. O sea que a pesar de los pesares, nosotros seguimos adelante. Y al final la escuela cumple su misión, que es la atención integral a estos niños jóvenes, adolescentes y jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes, con la función fundamental de prepararlos para la vida adulta e independiente y que sean útiles a nuestra sociedad. A pesar de los pesares, ¿no? de lo que podemos sufrir a partir de este bloqueo, nuestro centro continúa. Por eso, aunque me vean chiquito, si acaso me porto mal, prefiero que me castiguen, pero por favor no me engañen más. Debemos decir solo la verdad. Un grupo de niños se están muriendo en los hospitales oncológicos y sin embargo medicamentos para salvar a esos niños que en los Estados Unidos. Nosotros no podemos mantener relaciones económicas con las subsidiarias de empresas norteamericanas en otros países. La temozolomida es un medicamento que ha tenido un impacto importante en la supervivencia de los tumores malignos de la infancia. Cuando lo podíamos comprar en los laboratorios que nos vendía la India, teníamos la ventaja de que ese producto lo podemos comprar un poco más barato. 50% mucho menos, porque una tableta cuesta $500 y con los laboratorios que nos los vendía la India nos los vendían a $200. Y los Estados Unidos han comprado ese laboratorio y nosotros hemos perdido ese proveedor. Eso se nos ha repetido a lo largo de los años en múltiples ocasiones. ¿Cuántos diabéticos están esperando por el Everprot-P que tiene Cuba ya hace años y que podría solucionar y evitar amputaciones de diabéticos que están esperando en Estados Unidos? La imposibilidad que tenemos para comercializar los productos nuestros cubanos que ya tienen un impacto importante en el tratamiento del control del cáncer y que no son comercializados en los Estados Unidos. Eso es totalmente injusto, eso es cruel. Eso no es una política humana, eso no es un ser humano.
preguntarnos, bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer Cuba? Porque también yo creo que junto con la alegría, junto con el deseo de que se levante el bloqueo y junto con el deseo de que se normalicen realmente las relaciones, está también en buena parte de la población la preocupación de no perder lo que hemos alcanzado. Porque hay muchos países, y tú lo sabes, que hacen muchas concesiones ante Estados Unidos, ante el FMI, para poder tener buenas relaciones, para que los yanquis no los castiguen con esto y con lo otro. Y por tanto, que la comida que come su pueblo depende de los préstamos que le da el FMI, y para estar bien con el FMI hay que estar bien con los amos. Cuba ha dejado muy claro, tanto en sus conversaciones con Estados Unidos como en declaraciones públicas, que ningún aspecto concerniente al ordenamiento interno cubano es negociable, ni con Estados Unidos ni con ningún otro país. Pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social, ni claudicar en uno solo de nuestros principios, ni ceder un milímetro en la defensa de la soberanía nacional. Por eso para nosotros es inaceptable la cuestión de cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Las claves del éxito de la Revolución Cubana en su inicio fue la unidad del pueblo cubano, y uno de los objetivos durante todos estos años de las sucesivas administraciones norteamericanas ha sido quebrar esa unidad. Nosotros hemos demostrado en 56 años que hemos estado preparados para resistir políticas sumamente agresivas. Invasiones, planes de atentados, sabotajes, introducción de epidemias, bloqueo económico. Yo creo que después de esto Cuba ha dado prueba de su preparación, del alto nivel de cultura política que hay en el país, de la madurez de nuestra población, de la fortaleza de la cultura cubana, del patriotismo y del nacionalismo cubano. La entrega, la dedicación, el sacrificio, son los patrones que verdaderamente sigue hoy el científico, pero sobre todo con mucha conciencia revolucionaria, que es la única forma que nosotros lo hemos podido hacer a lo largo de los años. Yo creo que la joven dirigencia cubana que está destinada a sustituir a la generación histórica tiene esa enorme responsabilidad. Es una vanguardia que se ha venido formando en el trabajo directo con el pueblo. No son fruto de un laboratorio, no son criaturas, digamos, elaboradas por manipulación genética. Son gente que ha nacido del pueblo y que se ha formado en esa batalla cotidiana contra las dificultades, buscando fórmulas para realmente salir adelante en medio de la crisis, en medio de las condiciones más difíciles. Ese día de la locución del general de ejército es un día muy importante en la vida de los revolucionarios cubanos, porque es un día de nuestro triunfo. Es el día en que este pequeño país, el pequeño David, frente a Goliat, el tirapiedra, le dio en el centro del ojo, porque tuvieron que reconocer que tanta maquinaria, tanta plata puesta, tantos mercenarios comprados, tanta prensa pagada por ellos, no pudieron con nosotros, con este país que ha vivido en apagones, que ha vivido prácticamente sin nada, pero que hemos vivido, hemos sobrevivido y hemos vencido. Las bases de nuestro pueblo son tan firmes que yo pienso que 1000 bloqueos que quiten no van a remover las raíces de este pueblo y la fortaleza de este pueblo y las convicciones de este pueblo. Y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos. Y lo de ellos no nos gusta.
no? Perché il documental è bastante chiaro. Non c'è molto, ma questa è una scusa per parlare meno lei, per che non c'è bisogno. No, si yo llego a saber que tenían este documental a mano, me hubiera ahorrado muchísimas horas de hablar. Va bene, il documentario ci conferma Aleida che è un documentario molto interessante, molto pieno di notizie e di informazioni, e quindi scherzosamente dice non ha molto da aggiungere, ma io credo che invece magari scendendo nei dettagli della situazione ci potrà aggiornare maggiormente. Confio che comunque dare más informazione en detalles. Es que habló Fidel, dijo exactamente lo que yo digo siempre. Mi ha fregato, non possiamo dire la stessa cosa. Vieron el encuentro Raúl Obama, ¿verdad? Sintieron la opinión de parte del pueblo cubano. Sí, avete, no me se entiende muy bien tu ¿Sí? español. Bueno, ustedes avisan. Però sì, in ogni modo abbiamo sentito degli incontri tra Raúl e Obama, abbiamo sentito anche la voce delle interviste dei cubani e delle cubane, che cosa pensano della situazione attuale, quindi dice lei è tutto molto chiaro, perché c'erano le didascalie in italiano, quindi meglio della mia povera traduzione. Vieron la escuela Solidaridad con Panamá, que es una escuela que yo atiendo personalmente hace ya algunos años. Allora, avete visto la scuola speciale Panamá, che è una scuola, come si è visto dalle immagini, dalla descrizione, per bambine e bambini con problemi speciali particolari. Aleida lavora con questa scuola, oltre che il lavoro di sanitaria all'ospedale pediatrico, e quindi conosce molto bene questa scuola. No, la ayudo en todo lo que puedo, es decir, buscamos siempre proyectos solidarios para que estos niños, que la naturaleza fue muy cruel con ellos, puedan tener un poquito mejor la vida, ¿no? Il lavoro che fa lei ed altre compagne e compagni è quello di cercare di alleviare il più possibile lo stato di difficoltà in cui queste bambine e questi bambini, chiaramente a causa di una natura matrigna, si trovano a soffrire, e quindi rendere le loro vite il meglio possibile, però anche credo también que puedan tener un futuro, ¿no? Lo importante de la escuela es que logra que los niños se integren totalmente a la sociedad. Quindi lo scopo fondamentale è quello di far sì che questi bambini e queste bambine possano integrarsi completamente nella società una volta che saranno adulti. Ustedes saben que siempre los seres humanos tenemos extremos, ¿verdad? Sí. Cuando estamos frente a estos niños, o puede haber un rechazo porque no es hermoso verlos como tal a veces, las faltas, las carencias que tienen hacen que la gente pueda decir pobrecito, ¿no? Pero cierta lástima, cierta pena. O por el contrario también puede haber un rechazo, porque Dice normalmente davanti a situazioni di questo tipo, che sono effettivamente impressionanti per noi supposti o cosiddetti normali, vedere queste anomalie può provocare due tipi di reazione comunemente. Una è quella della empatia, della solidarietà, cosa posso fare per cercare di aiutare, e l'altra invece è quella del rifiuto, non ne voglio sapere niente, non voglio vedere queste. Y lo que intentamos es que estos niños enfrenten esos dos extremos y que lo lleven al justo medio. Quindi lo scopo fondamentale è far sì che attraverso questa scuola
speciale questi bambini e queste bambine non siano non finiscono né a un estremo né all'altro di queste due reazioni più comuni e diffuse che diceva prima Laida, e quindi di trovare un equilibrio per poter reinserire a pieno titolo nella società. Hay un compañero de la Asociación Italia-Cuba que parte ahora en noviembre o en diciembre para La Habana, y él se queda en la escuela enseñándole a los niños cómo reparar las sillas de ruedas. Allora c'è un compagno della nostra associazione di amicizia Italia-Cuba che a dicembre si recherà a La Habana e andrà a insegnare a queste bambine e questi bambini come fare piccole riparazioni delle sedie rotelle che sono costretti a usare. Ya se armó el taller, ya le ha ido trabajando varios años en este aspecto, los niños lo conocen, lo aceptan muy bien y trabajan con él. Questo compagno ha già fatto varie esperienze, è stato varie volte in questa scuola, quindi le bambine e i bambini lo conoscono, hanno molta fiducia e simpatia e amicizia ormai con questa compagno. Otro compañero italiano donó inicialmente un poco de dinero y construimos como un centro donde se les puede enseñar a los niños a hacer, por ejemplo, peluquería, es decir, a trabajar un sillón de rueda, pintando las uñas, arreglando el cabello, porque algunos de estos niños tienen retraso mental también y no van a llegar nunca a ser ni médicos ni ingenieros, ¿no? C'è stato anche un altro progetto con l'aiuto e il supporto di compagni italiani dell'Associazione Amicizia che per preparare una sorta di laboratorio per insegnare dei mestieri accessibili come parrucchiere, manicure, queste attività, perché alcuni di questi ragazzi hanno anche handicap mentali, non solo fisici, e quindi non potranno mai arrivare ad essere medici, ingegneri o che altro, e quindi gli si insegna un'attività che potrà permettere l'inserimento nel mondo del lavoro. La escuela es muy hermosa porque trabaja muy bien con los niños y además es totalmente gratuita para los niños. Ovviamente, essendo a Cuba, la scuola è totalmente gratuita ed è molto accogliente e molto adatta anche ambientalmente ad accogliere questi ragazzi e queste ragazze che chiaramente hanno le difficoltà non solo fisiche ma anche psicologiche. La compañera que estaba hablando es la sustituta de la directora, porque la directora estaba fuera del país en ese momento, y ella explicó cómo afecta de una manera muy simple, ¿no?, el bloqueo para Cuba, en el sentido de estos niños. La compagna che abbiamo sentito, che parlava appunto a nome della scuola, Panama, era sostituta della direttrice che in quel momento in cui hanno registrato la dichiarazione era in viaggio fuori Cuba, e in modo molto semplice ma molto chiaro, cioè, sottolineava Leida, ha detto come questo bloqueo influisca negativamente anche su situazioni come quelle della scuola speciale. Ustedes recuerdan las palabras iniciales de Fidel que dice no es un embargo, ¿verdad? Porque embargo en castellano es muy claro cuando un país le embarga a otro el derecho de comerciar. Ecco, Fidel lo dice chiaramente all'inizio, c'è questa distinzione a cui i cubani tengono moltissimo tra embargo e bloqueo. Spesso noi se non teniamo presente la differenza tra queste due parole e il significato delle due parole e magari ci scappa detto embargo. L'embargo in castigliano è molto chiaro, è quando un paese impedisce a un altro paese di avere rapporti commerciali. Y en ese caso, por supuesto, tendríamos que hacer caso, ¿no? Es decir, cada país tiene el derecho
de elegir con quién comercia libremente. Eso es normal. Ahora, lo que no podemos aceptar de ninguna forma es que el gobierno de Estados Unidos intente che ningún altro paese del mondo commerci libremente con Cuba. Quindi gli Stati Uniti avrebbero tutto il diritto di stabilire un embargo con Cuba bilaterale o unilaterale, cioè non vogliamo commerciare con Cuba. È un diritto che nessuno gli può negare. Ma gli Stati Uniti vogliono ben altro, vogliono imporre a tutto il mondo, a tutti i paesi del globo terrestre, di non avere rapporti di nessun tipo e soprattutto nello specifico rapporti commerciali con Cuba. E questo è un blocco, è un bloqueo. La ley del bloqueo entonces es muy clara, Dice, si una empresa comercia con Cuba, Estados Unidos de Norteamérica, haciéndose pasar por el gendarme internacional, multa a esa empresa entre 5 a 10 millones de dólares. Allora, se qualsiasi impresa o azienda commerciale e industriale del mondo fa forniture, intrattiene rapporti commerciali vende un'attrezzatura a Cuba e in questa attrezzatura, in questa strumentazione, in questa fornitura c'è una componente che è prodotta negli Stati Uniti La ley dice claramente, si usted tiene relaciones con Cuba, ¿verdad? Si Estados Unidos tiene dinero en esa empresa, lo retira el dinero de la empresa. Si no tiene dinero, él se cree con el derecho de multar a la empresa entre 5 a 10 millones de dólares. E può applicare delle multe all'impresa altra da 3 a 5 milioni di dollari, quindi pesantissima. O impide que los productos de esa empresa se vendan en el mercado de Estados Unidos. Oppure può vietare che i prodotti di questa impresa vengano importati nel mercato statunitense. Eso pasó, por ejemplo, con la Ferrari y la Fiat, aquí en Italia. Questo è successo per esempio con la Ferrari e la Fiat. En un momento ellos se estaban fusionando y nosotros vinimos a hacer negocio con la Fiat porque los camiones en Cuba tienen motores soviéticos que son muy consumidores de petrolio. E allora con Fiat cosa è successo? Sta dicendo che i camion, la maggioranza dei camion, dei mezzi pesanti in uso a Cuba sono di produzione russa o sovietica e hanno un altissimo consumo di carburante. Entonces, vinimos a comprarle a la Fiat a ver si podíamos unos motores más económicos, ¿no? Quindi Cuba pensò di trattare con Fiat l'acquisto di motori più economici, con più basso consumo di Da la casualidad que yo estaba en Roma en esos días y pude ver la letra, la carta en perfecto italiano y decía claramente, si usted mantiene relaciones comerciales con Cuba, ni usted ni su familia podrán volver a tocar territorio nacional de Estados Unidos de Norteamérica. Quindi lei casualmente era in Italia, era a Roma in quel periodo di questi contatti per cercare di avere queste forniture di motori per mezzi pesanti e ha potuto vedere la lettera in perfetto italiano che diceva alla direzione Fiat, alla direzione Fiat, se voi porterete a termine questa fornitura con Cuba non potrete mai più entrare nel territorio degli Stati Uniti. Ni él ni su familia. Né voi né la vostra famiglia. Si usted, punto y aparte, si usted mantiene relaciones económicas con Cuba,
ninguno de los productos de su empresa podrán ser vendidos en el mercado de Estados Unidos. Se avrete relazioni economiche con Cuba, nessun prodotto della nostra azienda potrà più essere importato negli Stati Uniti. Nosotros somos 11 millones y medio de personas. A Cuba vivono 11 milioni e mezzo di persone. Estados Unidos casi 400. Gli Stati Uniti sono quasi a 400 milioni. Ustedes se imaginarán que no es negocio para nadie perder los 400 millones contra 11 millones. È chiaro che non c'è vantaggio per nessuno a favorire un paese di 11 milioni di abitanti contro uno di 400 dal punto di vista commerciale. Y mucho menos por el poder adquisitivo de Estados Unidos de Norteamérica. Por el poder adquisitivo de Estados Unidos. E naturalmente ancor meno per il grande potere d'acquisto che hanno gli Stati Uniti. Todavía yo no he visto en Cuba a nadie con ningún Ferrari. ¿Tú has visto alguno? Entonces es lógico que el negocio se acaba. È chiaro che non avendo visto nessuna Ferrari girare per le strade di Cuba è evidente che l'affare è finito lì. Ese es el efecto del bloqueo todos los días de la vida del pueblo cubano. Però a parte gli scherzi, questo è l'effetto quotidiano da decenni sulla vita di tutti i giorni dei cubani. Ustedes vieron ahí la cifra hasta dónde asciende. Es enorme la cifra de dinero que Cuba ha tenido que gastar por culpa del bloqueo. Avete visto le cifre nel documentario, le cifre che Cuba è stata costretta a spendere oltre il necessario a causa del bloqueo. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo sencillo. Facciamo un esempio semplice. Cuba no es productora de leche. Cuba no es productora de leche. Cuba non produce latte. Hay que ir a comprar leche en polvo para nuestros niños, para nuestros ancianos. È stato necessario comprare latte in polvere per i bambini e per gli anziani. Europa ha preferido botar leche al mar antes que negociar con nosotros. E in Europa purtroppo ci sono stati addirittura vari episodi di latte buttato in mare, buttato via, piuttosto che esportarlo a Cuba o a otros países llamados tercer mundo. Pero tenemos que buscar la leche. Però era necessario trovare. Hemos ido hasta Nueva Zelanda a buscar leche en polvo. Arrivati fino a Nuova Zelanda. Se lo estoy diciendo ahora porque ya no vamos allá. Adesso non vanno più là. Porque si no, no podría darle la información por el FBI, ¿no? Per evitare, perché sarebbe a rischio di bloqueo. Cuando nosotros vamos a Nueva Zelanda tenemos que alquilar una naviera. Per arrivare in Nuova Zelanda e caricare il carico ovviamente dovevano noleggiare una nave. Ahora, el patrón de la nave le pide a Cuba 3 y 4 veces. Naturalmente l'armatore chiede 3-4 volte di più del nolo normale per via che Cuba ha questa. ¿Por qué? Porque es una de las leyes del bloqueo, de las últimas que se han ido incrementando, dice que si un barco toca puerto de Cuba, no puede volver a tocar puerto de Estados Unidos por lo menos en 6 meses. E che nella legge la legge Helms-Burton che ha aggravato il disastro del bloqueo dice espressamente che se una nave di qualsiasi bandiera batta arriva in un porto di Cuba, per 6 mesi non può andare in un porto statunitense. Entonces, claro, el patrón que es capitalista se tiene que cubrir su espalda económicamente. Chiaramente l'armatore che si arrischia a fare un nolo di quel genere per portare latte dalla Nuova Zelanda a Cuba deve coprirsi dal rischio di non poter poi andare per 6 mesi a fare un trasporto agli Stati Uniti. Y si hablamos de medicamentos, E se parliamo di farmaci, medicina, los medicamentos ya ustedes saben que por regla general son caros, ¿verdad? in generale sappiamo tutti che i farmaci sono cari. Sobre todo si son medicamentos específicos y novedosos.
naturalmente soprattutto se sono farmaci innovativi e specialistici. Para que Cuba pueda adquirir ese medicamento que lo necesita un niño en Cuba, un anciano en Cuba, tenemos que tener a veces 3 y 4 intermediarios. Per poter avere alcuni farmaci, alcuni medicamenti per specialistici per bambini o per anziani, Cuba è costretta a passare attraverso 3 o 4 intermediari, anziché acquistare direttamente dal fondo. Para que el FBI no detecte quién originalmente nos vende el medicamento, y a la misma vez entonces, fíjense, 3 y 4 intermediarios, el medicamento se pone muy costoso. È ovvio che passando attraverso 3-4 intermediari il prezzo del farmaco sale in corrispondenza e quindi Cuba deve pagarlo 3-4 volte. Volevo chiedere, tramite internet non si possono fare acquisti, diciamo... Internet non è proprio libera dal controllo. El internet que nosotros tenemos en Cuba pasa por los 3 grandes centros que controla Estados Unidos de Norteamérica. Quindi se io azienda accetto di fare un ordine e una spedizione a Cuba attraverso un ordine internet mi acchiappano di farlo. Miren que una de las veces que comenzamos nosotros a tener celulares en Cuba, Quando hanno iniziato ad avere i telefoni cellulari a Cuba, Europa en general dijo, ¡oh! Los cubanos ahora son más libres, tienen teléfono, tienen telefonito, ¿no? Finalmente i cubani hanno il telefonino. Y yo dije, libre. Si usted no le quita la batería al teléfono, usted está localizada donde quiera que usted esté. Naturalmente, usando i cellulari siamo localizzati e controllati ogni passo che facciamo. A veces cuando hablamos de conceptos de libertad, ¿verdad? Se nos olvida realmente qué cosa es libertad. Quando parliamo del concetto di libertà, oggi forse ci dimentichiamo di civile. Così Eso lo dice el giorno del Ma lo sa. Però Cuba è riuscita a mandare comunque una brigata di circa 30 sanitari epidemiologi per combattere il rischio di diffusione del colera ad Haiti dopo. Pero ahí tiene un ejemplo de lo que decíamos la desinformación, ¿verdad? La televisión italiana habló de Haití, de sus tantos muertos, habló de Miami, de sus muertos, pero a nosotros nos borró del mapa. El ciclón nos pasó por encima, pero no somos noticias. Non fanno notizia. Cuba non fa notizia neanche quando un ciclone, lo stesso che poi ha fatto quello che ha fatto ad Haiti e poi a Miami, in Florida e in South Carolina, non ricordo, per i mezzi di informazione o disinformazione nostrani a Cuba non è passato. Ya para terminar, déjenme decirles que sé que ustedes están preocupados por nosotros, pero nosotros estamos muy preocupados por ustedes. Necesitamos de la fuerza de ustedes. Necesitamos que tengan poder de pueblo. Si no quieren inmigración, hay que impedir que los gobiernos europeos sigan sosteniendo económicamente a los terroristas que provocan esas guerras. Se vogliamo porre fine a questo esodo di migrazione forzata che stiamo vivendo, in particolare in Italia, ma un po' tutta l'Europa in questo momento, Areda dice finiamola di finanziare quelli che fanno le guerre in quei paesi da cui poi la gente ovviamente fugge
per la guerra, per la miseria, per la fame. Si quieren impedir la inmigración, hay que hacer reales proyectos de desarrollo económico y social en los países de donde viene esa inmigración. E quindi è necessario sviluppare dei veri progetti di sviluppo nei paesi che non ce la fanno, poi per colpa nostra, per lo sfruttamento, per le guerre. Pero para eso se necesita poder de pueblo. Per fare questo ci vuole il potere del popolo, non delle multinazionali. Si ustedes no son capaces de movilizarse para impedir la privatización de la educación que está ocurriendo a pasos agigantados, la privatización de la salud, para impedir que se toquen los derechos conquistados por los trabajadores europeos durante siglos de combate, como las 8 horas de trabajo. Si ustedes no son capaces de levantarse contra esas cosas, entonces ¿qué podemos esperar que hagan por nosotros? Dice, se noi, popoli europei, non siamo capaci di difendere le conquiste che abbiamo realizzato nel corso di più di un secolo, con le lotte politiche, sociali che tutti conosciamo, se non siamo capaci di difendere i nostri diritti fondamentali all'educazione, alla salute, a un lavoro dignitoso e ai diritti fondamentali, noi cubani che cosa ci possiamo aspettare di aiuto da parte nostra? No solamente nosotros los cubanos, hablo del llamado tercer mundo. E non solo di Cuba, ma di tutto il cosiddetto terzo. Necesitamos de ese poder de pueblo. È necessario il potere del popolo. ¿Cómo logramos poder de pueblo? E come lo otteniamo? En primer lugar, con la unidad de las personas. In primo luogo con l'unità delle persone. Los que soñamos con un mundo mejor no podemos darnos el lujo de dividirnos en pedacitos. Tutti coloro che sognano un mondo migliore e più giusto non possono permettersi il lusso di separarsi in 1000 pezzetti e frammenti. Tenemos que buscar objetivos comunes que nos hagan unir nuestra fuerza. E quindi è necessario porsi obiettivi comuni che facciano sì che le nostre forze si uniscano, non si dividano. Para tener esa unidad y esa fuerza hace falta respeto entre todos nosotros. E quindi è necessario il rispetto, incominciare col rispetto tra di noi. El olvidarse del yo. E dimenticarsi dell'io, dell'ego. Y comenzar a pensar nuevamente en nosotros. E tornare a pensare in noi, al plurale. Si no logramos eso, no vamos a si me acompañan, porque yo no me la sé, así que avanti popolo,